Amazing grace. A partir de este momento vas a escuchar el mensaje de la Iglesia Evangélica Bautista de Melipal, desde la Patagonia Argentina, San Carlos de Bariloche. I once was lost, but now am. Señor les bendiga. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Compartir la palabra de Dios nuevamente y poder quizás expresar de estos pasajes que son tan lindos y tan ricos en cuanto a enseñanzas que tienen para nosotros, expresar aunque sea un poquito de las grandes enseñanzas, de las tremendas enseñanzas que hay para cada uno de nosotros. Si ustedes recuerdan, estábamos estudiando o estábamos considerando el mensaje a las iglesias de Asia Menor. Y hoy es el último mensaje. Al principio, cuando arrancamos, digamos, ¿cuándo vamos a terminar con las iglesias de Asia Menor? Bueno, llegó ese día. Y a lo largo de este tiempo pudimos aprender, pudimos considerar y pudimos ver cómo el Señor es un Señor activo en su iglesia. O sea, no permanece impasible, sino que Él está activo en su iglesia. Y está hablando a la iglesia, está elogiando a la iglesia en aquellas cosas que la iglesia está haciendo bien y le está pidiendo que siga adelante en eso, pero también está amonestando a la iglesia, es decir, le está llamando la atención en aquellas cosas que no están conforme a la doctrina de los apóstoles ni a la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo. Entonces, ante estas advertencias, el Señor está diciendo, esto hay que corregirlo. Y es la manera que Jesús utiliza para disciplinar a su iglesia, ¿no? Mostrarle qué es lo que está mal. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre esto, porque justo esta iglesia, el Señor habla un poco sobre la disciplina, ¿no? A esta iglesia. Entonces, cuando el Señor va a hablar y va a dar un mensaje y va a pedir que la iglesia rectifique su rumbo, no lo va a hacer para desprestigiar a la iglesia, de ninguna manera. El Señor no es así. Los que siempre buscan desprestigiar a otros son los hombres, pero en Dios no hay nada de eso. Entonces, Jesús, cuando nos va a hablar de algo, no busca desprestigiarnos, sino que busca llamarnos la atención para que rectifiquemos la forma de andar, de caminar, de vivir en este mundo. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Mensaje a la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Así, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Porque dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras, y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Pasaje tremendo de la palabra de Dios y un mensaje contundente del Señor a una iglesia que recibe solo amonestaciones. Ustedes saben que a diferencia de la Odisea, que es la iglesia que estudiamos anteriormente o que consideramos anteriormente, que fue una iglesia que no tenía amonestaciones, o sea que el Señor no les llama la atención en nada, sino que son puros elogios para la iglesia. Esta iglesia, la iglesia de la Odisea, lamentablemente el Señor no tiene elogios para darle, sino son nada más y nada menos que amonestaciones para que rectifique su camino, ¿no? Y uno cuando piensa en esto dice, qué bravo, ¿no? Y cuando uno ve esto y ve lo que el Señor dice, es importante que cada uno de nosotros como iglesia de Jesucristo tomemos las advertencias del Señor para aprender de ellas. Jesucristo no dice cosas para desalentar a la iglesia. Jesucristo dice cosas para alentar a la iglesia. Muchas veces la alienta con elogios, diciéndole, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y otras veces la alienta con admonestaciones, o sea, diciéndole, tenés que dejar esto que estás haciendo, tenés que salir de esa situación porque esto a mí me desagrada, como le dice acá, ¿no? Estoy a punto de vomitarte de mi boca. La expresión ahí, que estas versiones traducen, te vomitaré de mi boca, en realidad la mejor expresión ahí es, estoy a punto de vomitarte de mi boca. O sea, es algo que me desagrada, ¿no? Es algo que no me gusta, no estoy de acuerdo. Muy bien, entonces, nosotros hoy vamos a aprender y vamos a recibir el aliento del Señor sobre cosas que no hay que hacer. ¿Se entiende? O sea, cosas que tienen que no estar en nuestra vida, ni en nuestra congregación, ni en ninguna congregación del mundo. ¿Se entiende? Entonces, el Señor hoy nos va a estar alentando a nosotros a tener cuidado de ciertas cosas que en algún momento de nuestra vida o en algún momento de la existencia de la iglesia nos puede pasar. Porque no somos diferentes a ellos, ¿eh? Ellos eran creyentes como nosotros, tenían dificultades como nosotros, tenían tentaciones, pruebas como nosotros. No somos diferentes a ellos. Y nos puede pasar un día que caigamos en la misma. Entonces el Señor nos llama a través de su palabra a tener cuidado. A tener cuidado de estas cuestiones. Ustedes saben que la iglesia de la Odisea era una iglesia que a la luz de la palabra no se conoce muy bien fruto de qué ministerio, o de qué personas o de qué equipo misionero fue fruto o nació, para ser más correcto. Lo que sí sabemos que la historia cuenta, y por eso aclaro que es historia, no Biblia, la historia cuenta que quien estuvo trabajando y empezó la obra en la Odisea fue Epafras. Si vos vas a las cartas apostólicas, lo vas a encontrar a Epafras, que era un colaborador de Pablo, ¿sí? Consiervo, le decía Pablo a él, ¿no? Consiervo mío y compañero de prisiones. O sea, era alguien apegado a Pablo y que servía y que trabajaba en el Evangelio y en las misiones y en el constituir iglesias, como lo hacía Pablo. La Odisea fue una ciudad que se caracterizó porque tuvo en el año 60-61 después de Cristo, tuvo un fuerte sismo que destruyó la ciudad. Y como era costumbre con otras ciudades de alrededores, Roma envió ayuda económica para ayudar a la ciudad a levantarse. Y la ciudad respondió, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. O sea que cuando el Señor le habla a la iglesia y le dice, tú dices, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, ellos sabían muy bien qué es lo que el Señor quería decirles, ¿sí? Porque ellos habían dicho lo mismo, la ayuda que mandaba Roma para con ellos. Esto era cierto, ellos son una ciudad rica, una ciudad muy importante comercialmente y administrativamente. Y esta ciudad se caracterizaba también porque tenía aguas termales. O sea, había una serie de acueductos que ellos llevaban hasta la ciudad y el agua cuando llegaba a la ciudad llegaba tibia, ¿no? Y usaban esa agua cada uno de ellos, ¿no?
Pero además de eso, era una ciudad muy importante en la medicina y principalmente en la oftalmología. O sea, tenían un centro médico importante y ellos allí en ese centro médico desarrollaban un colirio para los ojos que tenía que ver con aquellas afecciones que recibían las personas que venían por el desierto, y en el desierto se enfermaban de la vista por la misma tierra y todo este tipo de cosas que hay en el desierto, y este colirio era para curar estas enfermedades de la vista. Entonces, aquí esta ciudad se caracterizaba precisamente porque era una ciudad importante y una ciudad que tenía varias cosas que la hacían una ciudad rica en sí misma. Entonces, el Señor se presenta en esta ciudad, en este lugar, y se presenta para dar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que va a dar el Señor? Bueno, en principio se presenta a Él como el Amén, ¿sí? ¿Qué significa esto de amén? Bueno, nosotros sabemos muy bien que amén, cuando lo usamos en la oración, quiere decir así sea, ¿sí? Así es, o ciertísimamente, ¿no? Cuando lo usamos de esta manera. Y cuando usamos de esta manera el amén tiene que ver con un adverbio que usamos nosotros al final de la oración. Por eso decimos sí, ciertísimamente. La pregunta es, ¿qué significa cuando esta palabra no se usa como adverbio, sino como sustantivo? Porque para ponerse el nombre como amén, ¿sí? Ya estamos hablando de un nombre de una persona, estamos hablando de un sustantivo, ¿sí? Significa lo mismo, pero tiene que ver con cosas firmes, con cosas que dan firmezas. Y hablando del Señor, se refiere específicamente a fidelidad, el que es fiel, ¿sí? El amén, el que es fiel, el que cumple lo que promete. Por eso el apóstol Pablo decía en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, que todas las promesas son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, ¿no? Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, ¿no? A través de Cristo se han cumplido todas las promesas que Dios tenía preparado para su iglesia. Por lo tanto, hoy vos disfrutás de todas las promesas que tiene Dios para ti. Todo aquello que encontrás en el Nuevo Testamento y que Dios te lo ha prometido ha sido por medio de Jesucristo, el amén. El testigo fiel y verdadero. Él es el testigo fiel porque Él vino a testificar este mundo. ¿Y qué vino a testificar este mundo? Bueno, Juan 1:18 dice que Él vino a dar testimonio del Padre, ¿no? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros conocemos a Dios a través de Jesucristo. Y Él ha venido a dar testimonio de Dios. Y ese testimonio es fiel y es verdadero, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el Señor se presenta de esta manera para decir lo que yo estoy por decir, lo está por decir el que es fiel, el que es verdadero, el que no va a decir mentiras, el que no va a decir algo que no sea cierto. ¿Entienden? Saben ustedes que las presentaciones del Señor en estas cartas tienen mucho que ver con lo que Él tiene para decir. Pero también dice que Él es el principio de la creación de Dios. Y usted sabe que esto tiene que ver no precisamente con que Cristo sea el primero que fue creado. Esto es una herejía, y es una herejía que apareció en el 300, aproximadamente en el 300 después de Cristo, por los arrianos, que fueron los primeros que pronunciaron este tipo de cosas, que Jesucristo no era Dios, y que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y que hoy en día lo tenemos a muchos acá, predicando o dando mensajes que se llaman testigos de Dios o de Jehová, y que testigos de Jehová no tienen nada. Y ellos también pronuncian este mensaje, que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es el eterno Dios. Por lo tanto, Él no ha tenido principio. Cuando Él habla de que es el principio de la creación, se está refiriendo a Él mismo como que de quien procede todo lo creado. Ustedes saben que Juan, en el capítulo 1, versículo 3, dice que sin Él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesucristo está interviniendo directamente en la creación. Y Él es el principio de la creación, no porque sea el primero creado, sino porque de Él procede todo lo creado. Y Él ha sido, como en Él está la vida, ha sido el que ha dado vida a todo este universo creado por Dios. Jesucristo es Dios y por lo tanto es eterno. Es decir, no ha tenido principio, ni va a tener final. ¿Sí? Muy bien. Pero este mensaje tan importante, viene con una amonestación de parte del Señor. Y lo primero que le va a decir a la iglesia es que eres tibio. Uno de los problemas es que no eres ni frío ni caliente. Y Dios dice, ojalá fueses frío o caliente. El problema es que sos tibio. Es decir, no se habían enfriado espiritualmente a tal punto de apartarse, irse de la iglesia y demás y no querer saber nada con Dios. No estaban enfriados del todo. Porque si estuvieran en esa situación, estarían reconociendo en la situación en la que están, que no están bien así, que están lejos de Dios. No estaban en esa situación, no eran fríos, pero tampoco eran calientes, es decir, tampoco eran fervorosos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Y esto tiene que ver con el fervor que produce el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Sí? No eran ni fríos, ni tampoco eran fervorosos. Usted sabe que la actitud correcta de un hijo de Dios es la de ser fervoroso, ser ferviente. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, usted sabe que en el Nuevo Testamento se dice de Apolos, que había sido instruido en el camino del Señor, dice Hechos 18:25, y él era de espíritu fervoroso. Dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. El espíritu fervoroso tiene que ver con eso, con qué disposición tengo yo para transmitir lo que Jesucristo me ha enseñado, lo que Jesucristo está haciendo en mi vida. Si predico el Evangelio, si enseño la palabra de Dios, lo poco que sé, no sabemos mucho, por lo cual lo poco que sé, si lo transmito, lo enseño, predico el Evangelio, hablo del Señor a aquellos que se pierden. No soy responsable que se conviertan, soy responsable de hablarles, ¿entiende? Entonces mi responsabilidad es hablar de Cristo, no convertir a las personas, pero tengo que hacerlo. Y estos hombres eran hombres fervorosos, los apóstoles eran así. El apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia de Roma y le va a marcar algunas cuestiones, le dice, en lo que se requiere diligencia, es decir, en aquello que se requiere que lo atendamos con urgencia, como es la obra de Dios, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No seamos perezosos, le dice el apóstol Pablo. No seas vago en la obra de Dios. No seas vago, hacé la obra que Dios te ha llamado a hacer, dice el apóstol Pablo. Eso es ser caliente. Eso es ser caliente. Y eso es lo que Dios quiere. Por lo tanto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Porque tenés que ser fervoroso con aquello que Dios te ha llamado a hacer. La tibieza tiene como consecuencia el desagrado del Señor. Por eso le dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Es decir, hay una acción que yo voy a realizar, pero todavía no lo voy a hacer. Estoy a punto, pero no lo voy a hacer. Te voy a dar tiempo. Te voy a dar tiempo a que resuelvas esto. Te estoy dando tiempo. Estoy a punto de vomitarte, pero no lo voy a hacer. Entonces, el Señor está llamando a la iglesia que reflexione. Le dice, iglesia de la Odisea, reflexioná con lo que estás haciendo, reflexioná con lo que te está pasando, porque yo voy a intervenir. Te voy a dar tiempo, porque yo soy gracia y misericordia. Te voy a dar tiempo para que resuelvas esto, pero voy a intervenir. Sabe que esto me desagrada. ¿Qué era lo que le desagradaba al Señor? Bueno, los versículos siguientes hablan de eso. Porque dices, yo soy rico. Yo soy rico.
y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia tenía, por eso el Señor dice acá, tú dices. La iglesia tenía un concepto, o digamos así, un preconcepto, una idea de algo que no era cierto. Y entonces ellos se consideraban ricos y decían, nosotros tenemos todo lo que necesitamos, no tengo necesidad de nada. Y yo no sé si ellos, esto es algo personal, yo no sé si ellos habrán pensado, quizás, estoy haciendo esto no es Biblia, estoy pensando, ¿no? En voz alta. Yo no sé si ellos habrán hecho una analogía o una similitud entre la miseria que pasaba en la iglesia de entonces. Cuando uno ve el Nuevo Testamento se encuentra que las iglesias eran muy pobres, que los creyentes que quedaban en la cárcel perdían todas sus posesiones, que había muchos huérfanos, muchas viudas, que la iglesia tenía que atender a mucha gente y que no tenía recursos prácticamente, y que se sostenía con las ofrendas de todos los hermanos, quienes vendían sus propiedades y demás, porque precisamente no había mucho dinero y teníamos que repartirnos entre todos para ayudar, porque la cosa estaba complicada. Y como ellos tenían muchas posesiones, dijeron, bueno, la iglesia está pasando un momento re difícil, pero nosotros no. Yo no sé si habrá sido eso, por eso lo aclaro. Pero lo que sí sé y que lo que me dice la palabra acá es que ellos confiaban en sus posesiones materiales. Gravísimo error. Gravísimo error. Porque las posesiones materiales hoy están y mañana desaparecen. Y los que tienen muchos más años que yo acá saben muy bien de lo que estoy hablando. Muchas veces tenés y de un día para otro eso puede volar de un plumazo. Entonces la iglesia no va a confiar en lo que tiene, en sus posesiones materiales. Sin embargo, esta iglesia lo había hecho. Y era una iglesia que estaba pensando de esta manera. Y eso manifiesta la arrogancia de la iglesia, la soberbia de la iglesia. ¿Y saben cuál es el problema? Que una iglesia soberbia es una iglesia que se autoimpermeabiliza a la gracia de Dios. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Sí. Una iglesia soberbia, una iglesia que dice yo no necesito nada, una iglesia que se cree que no necesita nada y que está bien, es una iglesia que se autoimpermeabiliza a la gracia de Dios. Porque la Biblia dice en Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios y su gracia se derrama o da gracia a los humildes. Entonces ellos estaban en un problema serio y necesitaban salir de ahí. Necesitaban salir de ahí. La gracia de Dios opera en nosotros y tiene que operar en nosotros. Por eso es tan necesaria para que seamos cada día más parecidos a Jesús. Este es el objetivo del Padre. Por eso dice Romanos 8:29 que a los que conoció, a estos predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. Y mientras no seamos como Jesús, tenemos necesidad. Y ese era el error que había cometido esta iglesia. Que le faltaba mucho para ser como Jesús. Pero esta iglesia decía, yo no tengo necesidad de nada. Toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo que nosotros necesitamos proviene de nuestro Padre Celestial y es necesario para nuestras vidas. Esta era la actitud también de los fariseos, por eso el Señor está molesto con esto, no le gusta esto. Porque esta era la actitud de los fariseos. ¿Recuerdas cómo oraba el fariseo? El fariseo oraba medio parecido a lo que pasaba en esta iglesia. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. No necesito nada, yo te doy gracias por lo que soy, porque soy excelente creyente. Entonces, claro, este era el problema. Y por eso el Señor dice que esto no le agrada. ¿Cuál es la actitud correcta? La actitud correcta es la actitud que tuvieron los siervos de Dios. ¿Recuerdas lo que dice el apóstol Pablo? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, para ver si logro hacer aquello por lo cual yo también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Resulta que el apóstol Pablo, un hombre que nos ha bendecido tanto con aquellas cartas que ha escrito y todo lo demás, y que Dios ha preservado en su palabra para bendecirnos, dice que le falta, y le falta mucho, y la iglesia de la Odisea dice que no tiene necesidad de nada. Entonces ahí está el problema y ahí el Señor quiere intervenir. Por lo tanto, el Señor va a llamar la atención de la iglesia y le va a decir, en realidad no es lo que vos pensás. El problema tuyo es que eres primeramente desventurado. ¿Sabes lo que es desventurado? Lo contrario a bienaventurado. O sea, el Señor ganó en la cruz del Calvario todas las promesas que ganó para hacernos vivir bienaventuradamente y expresar cosas como bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, aquellos que reconocen que no pueden solos, que necesitan del Señor. Y esta iglesia, que tenía toda esta bendición y que tenía la palabra de Dios y que tenía todas las enseñanzas apostólicas, tenía este problema, que no necesitaban nada. La iglesia de Cristo siempre va a necesitar del Señor, siempre va a necesitar del Señor. Por lo tanto, eran desventurados. Pero además le dice que eres pobre. Ustedes saben que acá la palabra más correcta sería menesteroso. ¿Saben qué es el menesteroso? El menesteroso es aquel que necesita de la limosna para subsistir. O sea, si no le diste algo, la persona no puede subsistir. Y esa es la palabra que se refiere acá. Y dice, sos un menesteroso. O sea, estás ahí, necesitas de limosnas. Eres ciego, es decir, no estás viendo bien. Por eso tenían un concepto equivocado, porque no estás viendo bien, pero además estás desnudo. Pero teniendo tanta riqueza, ¿estaban desnudos? Sí, espiritualmente hablando, sí. Estaban desnudos, porque para Dios las riquezas no se basan en las cosas materiales, sino que la riqueza para Dios es cuánto soy parecido a Jesucristo. Y de eso yo me tengo que revestir. Por eso el Nuevo Testamento nos llama a que nos revistamos del nuevo hombre, ¿sí? Y que estemos revestidos de Cristo. Y el problema de ellos es que les faltaba mucho de esto. El Señor los va a alentar y les va a decir, por tanto, comprá oro refinado. Es decir, vas a tener que comprar. Pero vas a tener que comprar de mí. Por eso dice el versículo 18, te aconsejo que de mí compres. No vas a cualquier lado. Tienes que comprar de mí. Oro refinado por fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te cubras. Y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Y que unjas tus ojos con colirio para que puedas ver. Necesitas cambiar de actitud. Necesitas comprar de mí oro refinado, necesitas comprar de mí vestiduras. La pregunta que yo me hago, ¿cómo la iglesia va a poder comprar algo si no tenía nada? Si era un menesteroso y vivía de las limosnas. Sin embargo, la palabra de Dios dice que nosotros debemos comprar sin dinero. Y esto lo dice en Isaías capítulo 55, versículos 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El Señor está llamando a la iglesia a que venga a tomar de los recursos de Él. Los recursos que yo doy, de esos tenés que venir a tomar. Usted sabe, querido hermano, que el Señor enseñó a su iglesia que tenía que vivir en dependencia. Enseñó en la parábola de la vid verdadera. ¿Se acuerda lo que decía la parábola de la vid verdadera? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Resumiendo, cerrando, ¿qué le estaba pidiendo el Señor? Vuelve a la comunión, vuelve a mí. Vuelve a mí, porque te alejaste. Este mundo
tiene muchas personas que viven alejadas de Dios. Tiene muchas personas que lamentablemente la están pasando mal porque se alejaron de Dios. Y hoy Dios está llamando a todos los hombres que vengan al arrepentimiento, que se arrepientan de sus obras, que se arrepientan del mal que han hecho y que vuelvan a Dios. Y hoy quizás te está llamando a vos y te está diciendo, necesitas venir a mí, necesitas venir a mí. En este momento está llamando a su iglesia. Está llamando a su iglesia y le está diciendo, vuelve a la comunión. Colosenses 2:3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí tienes todos los tesoros que necesita la iglesia. Lo único que la iglesia necesita, y lo hemos estado estudiando en los grupos Conexión, es estar completa en Cristo. Estas son todas las riquezas que nosotros necesitamos. No necesitamos otra cosa. Necesitamos estar revestidos de Jesucristo. Que cuando yo hable, que cuando yo pueda dar un consejo, pueda bendecir a otro, sea Cristo el que esté hablando. Y esto es muy importante para el pueblo de Dios, porque eso lo va a hacer resaltar en este mundo. Por eso el Señor dice después, el versículo 19, yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Usted sabe que en esta versión Reina Valera revisada, versión 2018, corrigieron lo de castigo. La versión Reina Valera normal dice, yo castigo, ¿no? Y esta versión, que es la versión revisada de 2018, la corrigieron. Y dice, yo y corrijo, yo reprendo y corrijo, es decir, disciplino. ¿Sí? Dios no está hoy castigando a su iglesia. El castigo fue sobre Cristo en la cruz del Calvario, porque el castigo tiene que ver con retribución. Y si Dios tuviera que castigar a su iglesia, la paga del pecado, ¿qué es? ¿Me entiende? La paga del pecado es muerte. Y la paga del pecado la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Dios está disciplinando a sus hijos, porque somos sus hijos, hermano. ¿Y qué hijo hay a quien Dios no disciplina? Eso dice Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Porque Dios ama, Dios disciplina. Y porque en este mundo a los hijos no se los disciplina, tenemos esta generación que es tremenda, que no tiene límites, que no les ponen límites, y que vaya a saber qué es lo que va a salir de ahí. Y hay toda una generación en este mundo de jóvenes, de niños, que no aceptan ninguna regla, ninguna norma. Esto es tremendo. Nuestro Padre, porque te ama, porque me ama, me disciplina. ¿Entiendes? El amor y la disciplina van siempre de la mano. Un padre que no pone límites a su hijo es un padre que no ama a su hijo. ¿Me entiendes? Porque quien ama pone límites, disciplina. Entonces el Señor acá nos enseña, yo lo que hago, lo hago, o lo que digo que voy a hacer, lo hago porque yo disciplino. Porque el Padre disciplina a sus hijos. El versículo 11 de Hebreos 12 dice que muchas veces la disciplina no nos gusta. Y es cierto. Muchas veces la disciplina no nos gusta. Pero bueno, no nos gusta, pero después de eso,
después de eso, dice que da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué quiere decir esto? Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiere decir que Dios te hace vivir aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que vos andes en ella. Ese es el motivo de la disciplina. La disciplina tiene que ver con eso. Dios corrige para que nosotros participemos de su santidad, como dice más adelante en Hebreos capítulo 12, ¿sí? Porque Él es santo y entonces nosotros somos disciplinados para que participemos de su santidad, para que seamos santos como Él es. Para que vivamos en santidad, dado que Él es santo. Termino con esto. El Señor dice, Iglesia de la Odisea, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una de las cosas que me sorprende de este pasaje o de este versículo es que el Rey de Reyes y Señor de Señores se toma el trabajo de golpear la puerta de la iglesia que ha sido comprada por Él. Me sorprende profundamente esto. Y me enseña muchísimo, Me enseña muchísimo. Porque ¿sabes qué? Mi Dios no fuerza a nadie. El Dios en el que yo creo no fuerza a nadie. No fuerza a nadie. Y ustedes saben que este es un mensaje que a veces este pasaje lo usamos cuando predicamos. Y está bien que lo hagamos. Pero es importante interpretar correctamente el pasaje y explicar que es un mensaje a la iglesia. Que es un mensaje que el Señor está dando a la iglesia que se había vuelto tibia. Y sí, por supuesto que podemos darle todas las aplicaciones que la palabra me habilita a darle. Entre ellas, que Dios hoy está llamando al pecador al arrepentimiento. Así como Jesucristo llamaba a su iglesia, hoy Dios está llamando a los pecadores, a aquellas personas que se han alejado de Dios, las está llamando al arrepentimiento. Y les está diciendo, vengan que yo quiero darles salvación. Vengan que yo quiero perdonar sus pecados. Vengan que yo quiero restaurar aquello que se rompió. Quiero restaurar la comunión, que ya no seas enemigo de Dios, sino todo lo contrario, que puedas ser amigo de Dios. Por lo tanto, si alguien nunca le pidió a Cristo que restaure esta situación de enemistad con Dios, hoy es el momento. Dios hoy te está llamando. Jesucristo te está llamando hoy. ¿Habrá alguien que en esta mañana le va a decir a Jesús, si nunca lo hiciste, nunca le pediste a Cristo que te perdonara? Alguien le va a decir a Jesús, yo necesito que me perdones mis pecados, yo quiero que vos entres a mi vida. Yo quiero que restaures esto que se rompió. No quiero ser más enemigo de Dios. ¿Habrá alguien que le diga esto a Dios en esta hora? Decíselo con tus propias palabras. No necesitas grandes discursos delante de Dios. Solo se lo tenés que decir de corazón. ¿Habrá alguien en esta mañana que nunca le pidió a Cristo que cambiara su vida, que entrara a su vida, que restaure esto que se rompió? Que ahora sea amigo de Dios y no enemigo. ¿Habrá alguien en esta mañana que lo hizo? Si me lo podés manifestar, levanta tu mano. Levanta tu mano, así yo te conozco. Así yo te conozco porque yo quiero orar por vos. ¿Alguien lo hizo? Dios te bendiga. Muy bien, no voy a insistir más. Me sorprende el mensaje del Señor a su iglesia. Me sorprende que el Señor diga, ¿habrá alguno aquí adentro en la Odisea
que quiera tener comunión conmigo? ¿Habrá alguno que abra la puerta a la comunión conmigo? Me entristece pensar que el Señor tenga que pedir permiso en la vida de aquellos a quienes ha redimido, en la vida de aquellas personas que ya no son suyos, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos al Señor, porque Él nos ha comprado. Y lo que tengo puesto, mi ropa, mis zapatos, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo esto es del Señor, porque Él me ha redimido y me ha comprado. Que el Señor nos ayude a nosotros a vivir de esta manera, enfocados en lo que tenemos que vivir enfocados. ¿Qué tiene que ver con esto? No soy mío. El Señor me ha comprado y Él tiene todo el derecho sobre mi vida. Pero tené presente que Jesús no te va a forzar. Jesús está sirviendo, está trabajando, está haciendo su obra en este mundo. Y te está diciendo, ¿querés venir? ¿Querés sumarte? Pero no te va a obligar. No te va a obligar. Así que, Iglesia de Jesucristo, yo quiero alentarte a que podamos ser la Iglesia del Señor, que es una congregación que persigue la meta de ser cada día más parecidos a Jesús. Una iglesia donde cada creyente entiende que ser como Jesús es la meta. Ser como Él en la evangelización, ser como Él en la enseñanza de la palabra, ser como Él en el amor al prójimo, ser como Él en la ayuda mutua, ser como Él en la entrega personal por el servicio en el reino. Que este sea nuestro objetivo o meta en la vida. Que el Señor te bendiga y adelante, Iglesia de Jesucristo, que el Señor tiene mucho para cada uno de nosotros. Quiere bendecirte, quiere abrir una puerta grande para vos y para mí. Señor, te alabo por la bendición, Señor, que es escucharte hablar. Gracias porque siempre nos hablas con amor, gracias porque nos hablas con gracia, Señor. Gracias, Señor, porque siempre nos estás enseñando, porque estás corrigiendo nuestra vida, porque nos estás alertando sobre peligros que quizás están o que en algún momento pueden estar en nuestra vida. Por lo cual queremos rogarte en este momento, Señor, que nos ayudes a nosotros a tomar ejemplo del mensaje que has dado a la Odisea, Señor. A tomar ejemplo de ser una iglesia ferviente, Señor, no una iglesia tibia. Líbranos de eso, Señor, líbranos de eso. Sino ser una iglesia ferviente que busca hacer tu obra, que busca salir, que busca evangelizar, que busca hacer la obra misionera, que busca enseñar tu palabra. Ayuda a cada uno de los miembros, Señor, de la iglesia a ser así. Ayuda a los maestros, Señor, a ser hombres y mujeres comprometidos con el estudio de tu palabra, con el aprendizaje de tu palabra, para poder predicarla fervientemente, pero no desde la boca para afuera, Señor, sino desde la vida. Oh Señor, ayuda a los evangelistas. Enciende el fuego, Señor, del don que has puesto en ellos, para poder salir y llegar a los lugares a los cuales todavía no hemos llegado, Señor. Sabemos que hay mucho por hacer y que querés usar a tu iglesia. Oh Señor, danos también la humildad suficiente para poder ser siempre una iglesia necesitada de ti, una iglesia que no descansa en esto de aprender de ti, de poder entender qué es lo que tenés para nosotros, a dónde querés que vayamos, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia de pobres en espíritu, que reconocen siempre que necesitamos de ti. Oh Señor, te alabo, te doy la gloria y te doy las gracias por nuestra congregación, Señor. Gracias por las manos que has levantado para hacer tu obra. Gracias, Señor, por el compromiso de cada uno de los que están aquí, Señor. Oh Señor, te alabo y te bendigo y te doy la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
alabaré siempre. Siempre.